¿Cómo están amigos de Hecho 1711? Es un privilegio poder volver a estar con ustedes, poder tocar otro tema, otro punto, ¿verdad? Eh, Vamos a empezar sin antes recomendarles, ¿no? Síganos por Facebook, por YouTube, por Instagram. Estamos con Hecho 1711. Pueden hacer sus comentarios, enviarnos tal vez, si quieren tocar algún tema en especial, pueden hacer los comentarios y nosotros vamos a estar viéndolo para que podamos compartir con ustedes siempre las palabras del Señor. Hoy día quiero tocar un tema de por qué confrontó Jesús a los fariseos. ¿Sí? ¿Por qué realmente Jesús confrontó a los fariseos? Y antes de poder ver este tema, antes de poder adentrarnos, quiero dar una pequeña introducción, ¿sí? Una pequeña introducción y decir que los fariseos, primero que nada, ¿ya? Los fariseos, primero que nada, eran una escuela de pensamiento judía. ¿Ya? Ahora, eran parte de la nación hebrea y fueron un movimiento, una escuela de pensamiento. ¿Sí? En esa época, estoy hablando del periodo en el que se dio la reconstrucción del segundo templo de Israel, ¿sí? Fue en el año entre 515 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Eh, Decirles que estos fariseos eran una escuela de pensamiento junto con los saduceos, junto con los esenios, ¿no? En la tierra de Israel. Ahora, eh, antes de por qué, le digo, hablar de por qué confrontó Jesús a los fariseos, creo que es necesario que nosotros entendamos lo siguiente. ¿Sí? Existen ideas erradas, infundadas sobre lo que es un fariseo. Existen algunas ideas erradas sobre las razones por qué la gente llama fariseos hoy en día, ¿verdad? Y por qué Jesús confrontó a los fariseos en su época. ¿Verdad? ¿Cuál era el verdadero problema? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones? Ahora yo quiero tocar ese tema. Por ejemplo, eh, utilizan mal el término. Utilizan mal el término. Estas personas que hoy día llaman fariseos a otros, ¿sí? A sus hermanos cristianos llamándoles fariseos, eh, lo usan mal el término. ¿Sí? Y quiero dejar claro en este tema de lo que realmente es ser un fariseo. ¿Sí? Quiero dejar bien claro ese tema. Utilizan mal el término. ¿Por qué? Porque la gente, ¿sí? Lo utiliza de una forma despectiva. Hoy en día la gente lo utiliza de una forma despectiva. Muchos cristianos a menudo andan etiquetando de fariseo a otros cristianos. ¿Por qué? Porque tal vez lo ven apasionado por obedecer a Dios. Le dicen fariseo. Aquel que es estudioso de la palabra, le dicen fariseo. Aquel que es celoso por las escrituras, todo el tiempo está citando las escrituras, le dicen fariseo. Aquel que tal vez corrige, ¿verdad? El error doctrinal, ¿sí? Con fundamentos bíblicos, le dicen fariseo. Aquel que juzga con justo juicio, le dicen fariseo. Entonces, creo que la gente está entendiendo, está etiquetando de una forma errada lo que es ser un fariseo, ¿no? Y si nosotros etiquetamos de esta manera a otro cristiano, ya sea porque es celoso de la escritura, porque corrige el error doctrinal, porque es estudioso de la palabra, porque es apasionado por obedecer a Dios, y le decimos fariseo, hermano, eso es un error, es una calumnia total. Están ignorando lo que las mismas escrituras nos dicen acerca de los fariseos. Por eso es necesario, y bien necesario hacer este tema, ¿no? ¿Por qué Jesús enfrentó a los fariseos? Primero, definamos lo que es un fariseo, ¿sí? Viene del hebreo perishon, que significa separado, ¿sí? Separado o separatista, así es, ¿ya? Separado o separatista. Ahora, podemos ver esta definición en dos versículos, ¿ya? Donde tienen las mismas raíces en las palabras, ¿sí? Las mismas raíces. Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado, ¿no? Para el Evangelio de Dios. Y miren que esta misma raíz de esta palabra se utiliza en Filipenses 3.5. Pablo dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En estas dos palabras, apartado y fariseo, se utilizan la misma raíz, ¿no? Que tienen que ver con separado.
separatistas. Ahora, eh, este grupo de fariseos eran aquellos que se separaban de los demás judíos, ¿ya? Eran fariseos, eran más estrictos, eso sí, eran más estrictos. Les gustaba llamarse separados, como separados en santidad, como separados del pecado, o, ¿no? O como separados para Dios, por así decirlo. Aparentemente tenían un buen propósito, ¿no? Aparentemente se iniciaron con un buen propósito, pero las creencias que ellos tenían a medida que pasó el tiempo se volvieron contrarias a la de Jesucristo, ¿sí? Se volvieron contrarias a la de Jesucristo. Ahora, ¿por qué confrontó Jesús a los fariseos? ¿Sí? ¿Por qué confrontó Jesús a los fariseos? Primero, número uno, celosos, pero no de las escrituras. Eran celosos, pero no de las escrituras. Y dos, hipócritas. Y yo quiero hablar sobre este tema basado en estos dos puntos. Sé que podemos hablar mucho más, pero sería muy largo el video y quiero que lo hagamos puntual. Celosos, pero no por las escrituras. Y número dos, hipócritas. ¿Sí? Bien. Celosos, pero no de las escrituras. ¿Sí? Mire lo que dice Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, está hablando el apóstol Pablo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, ¿no? Marcos 7:9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Sí? Palabra de Jesús. Están invalidando el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mateo 15:6. Ya no han de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estas tradiciones que ellos sostenían, querido oyente, no venían de la Biblia. Estas tradiciones no venían de la Biblia. Era lo que hoy en día, ahora ya conocemos como el Talmud, ¿verdad? Es un libro que tiene 30 volúmenes, llenas todas de tradiciones hechas por ellos, hechas por los hombres, ¿sí? Entonces, ellos tenían sus tradiciones eh, contrarias a la ley de Dios, ¿sí? Contrarias a la ley de Dios. Por eso es que Jesucristo no las aprobaba. Por eso es que Jesucristo no andaba con ellos. Por eso es que Jesucristo no se unió a ellos, ¿sí? Por eso Él siempre los confrontó, siempre denunció la falsedad que en ellos había, ¿no? Porque eran más celosos de sus tradiciones. Para ellos era lo que tenía un nivel al igual que el mandato de Dios, ¿no? Celoso de sus tradiciones, ¿no? Aquí vemos que utilizaba el Talmud. Ahora, escuchen lo que dice Romanos 10:2. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. ¿Sí? ¿Ellos eran celosos? Sí, no hay duda. Pero no del conocimiento de Dios, no de la palabra de Dios, ¿sí? No de aquella palabra de Dios. Pablo se dirige de este modo a los fariseos, ya que se habían convertido, ¿sí? Se habían convertido, pero que les costaba desarraigarse de sus tradiciones. Les costaba desarraigarse de sus tradiciones. En este versículo podemos ver que ya había fariseos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos seguían todavía arraigados a sus tradiciones, a sus creencias, ¿sí? Su celo no estaba fundado en el Dios de la Biblia, su celo estaba fundado en el Dios de sus tradiciones, en el Dios que ellos habían creado. Ahora, eh, ¿por qué decimos que eran celosos de sus tradiciones? ¿Ya? ¿Por qué decimos que eran celosos? Yo quiero apuntar en esto. No respetaban la autoridad de la palabra de Dios. Primero que nada, no respetaban la autoridad de la palabra de Dios. Los fariseos añadían a la palabra de Dios, ¿sí?, sus tradiciones, que consideraban igualmente obligatorias, colocándolas en el mismo nivel, ¿sí?, de autoridad de las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, verso 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos, lo que vimos hace un momento.
¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no han de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, así lo habéis invalidado, ¿sí? Por vuestra tradición. Entonces ellos estaban poniendo sus tradiciones, ¿sí? Que era presentar ofrenda a Dios por encima de lo que Dios había mandado, que era honrar padre y madre, ¿no? Ellos tomaban el dinero y preferían dárselo a Dios, ¿sí? Antes que honrar a su padre y a su madre. Está bien, si vas a ofrendar a Dios, ofréndalo, pero también honra a tu padre y a tu madre. Ellos estaban poniendo por encima su tradición, por encima de su tradición. Y no solamente añadían, ¿verdad? Sino que también ellos omitían ciertas cosas importantes de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Ciertas cosas importantes. Por ejemplo, Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis y omitís, en otras palabras, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, vemos que no solamente añadían a la palabra de Dios con sus tradiciones, sino que también omitían ciertas cosas de la Biblia, ¿no? Colocando así por encima sus tradiciones, sus conceptos de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que eran celosos de sus tradiciones? Rechazaban la palabra de Dios, ¿sí? Rechazaban la palabra de Dios. Si antes vimos que no respetaban la palabra de Dios, ¿no? Hoy vemos en este segundo punto que ellos rechazaban la palabra de Dios. Dice Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. La palabra designio habla de la voluntad de Dios. La palabra designio habla del consejo de Dios. Es más, habla de su palabra, habla de que ellos rechazaron la voluntad de Dios, rechazaron el consejo de Dios, rechazaron la palabra de Dios. ¿Sí? Todo juicio, escucha, todo, mejor dicho, todo judío debería haber sido bautizado por Juan. Ese era un mandato. Y muchos llegaron y se bautizaron, pero los fariseos, como ellos eran apartados, como era un grupo, una élite, por así decirlo, los fariseos rehusaron ser bautizados, rechazando así la palabra de Dios. ¿Sí? Rechazando así la palabra de Dios. En Juan 8:37 dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Dios no hallaba cabida en estos fariseos. Los fariseos no aceptaban la palabra de Dios, no eran estudiosos de la palabra de Dios, como muchos han llegado a creer, como muchos han llegado a pensar, no eran celosos de la palabra de Dios, no juzgaban según la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas personas tienen ese concepto errado, de decir a un cristiano porque lee la Biblia, porque lee la palabra, porque escudriña las escrituras, este fariseo. Tenemos ese concepto errado, etiquetamos de manera errada a los cristianos que leen la palabra de Dios, que leemos la palabra de Dios. Por eso es una enorme calumnia, querido oyente, amigo, hermano que está escuchando, es una enorme calumnia y un gran error decirle a una persona que ama la Biblia, que es estudiosa de la palabra de Dios, que es celoso por las escrituras, que la escudriña, llamarle fariseo. Es una calumnia y es un gran error. Porque los fariseos primero no aceptaban la palabra de Dios, no aceptaban la autoridad de la palabra de Dios, no conocían ni entendían la Biblia, rechazaban la palabra de Dios, lo hemos podido ver en los versículos, ¿no? Y quiero darles un claro ejemplo, ¿ya? Quiero darles un claro ejemplo que es Nicodemo, ¿sí? Un claro ejemplo de ignorancia bíblica, ¿ya? Quiero leerle por completo este versículo, sé que es largo, pero lo amerita este texto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Y escuchen lo que dijo Jesús, escuchen las respuestas de Jesús, es impresionante. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Primero vemos que aquí Jesús trató de llegarle de una forma que, que él pudiera entender, ¿no? De una forma más natural, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Simplemente le dijo eso. Pero ya se adentró un poquito más en las escrituras y le dijo, es necesario nacer de agua y de espíritu. Pero de ninguna de las dos maneras Nicodemo pudo entender. Y por eso es la impresión de Jesús, ¿verdad? La reacción de Jesús dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Nicodemo era todo un maestro de Israel, querido oyente, quien hablaría de las escrituras, quien habría de enseñar la palabra, quien habría de enseñar las escrituras, quien guiaba al pueblo, quien declaraba las escrituras. Y Jesús dice, eres maestro y no conoces estas cosas. Hoy en día bastantes cristianos afirman fervientemente creer en la Biblia, ¿sí? Pero ignoran bastante las escrituras. No, ellos cargan su Biblia, la llevan a todos lados, pero ignoran las escrituras, no las leen, no las conocen, no las escudriñan. Hay mucha gente, ¿sí?, en puestos de liderazgo espiritual, pero ellos no entienden las cosas espirituales, no conocen la verdad. Están enseñando estudios prefabricados, estudios que ellos piensan que es correcto y están repitiendo todo lo que oyeron de otra persona, tal vez de que está, no sé, arriba de ellos, sus pastores, sus líderes, profetas, apóstoles, no sé, están repitiendo como loro lo que ellos les están diciendo, y lo que oyen de otra persona, y que muchas veces carecen de fundamentos bíblicos y teológicos. Muchos han subyugado la autoridad de la palabra de Dios, que muchas veces está siendo, sí, dirigida por un liderazgo, una cabeza, como le dije hace un momento, que tienen enseñanzas o escritos que no están, ¿sí? Esas enseñanzas o escritos que no son inspirados por Dios, que son hechos para sus propios fines, para sus propios propósitos. Y estos son los fariseos de este tiempo moderno. Estas personas que no leen la Biblia, que no la escudriñan, que solamente repiten lo que oyeron de otros, que solamente enseñan lo que les dieron que enseñen, pero no escudriñan la palabra de Dios, no leen la Biblia, no la conocen. Y hay muchos impuestos de liderazgo espiritual. Hay pastores que no saben ni siquiera qué es justificación, no saben qué es la redención, no saben qué es propiciación. Y usted tal vez dirá, no, pero la letra es lo que va a matar, ¿no? Sacando un texto fuera de contexto. No, los fariseos no conocían la palabra de Dios, no la estudiaban. Y Jesús arremete contra ellos, ¿verdad? Los confronta. Ahora, que esto sea para nosotros una advertencia, ¿sí? Que sea para nosotros una advertencia. Mire lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, ¿sí? Y no según Cristo. Solo la Biblia, querido oyente, tiene la máxima autoridad, ¿sí?, para el creyente. Es la máxima autoridad a la cual el creyente puede apelar. Ella es la única regla de fe y conducta para todo cristiano, ya que solo ella es la palabra de Dios.
Solo ella es la palabra de Dios. No lo que te diga el pastor, el apóstol, el profeta, tu líder. No, la palabra de Dios. Y no con esto te estoy diciendo que desobedezcas a tus pastores. No, está bien. Toma de ellos. Pero como dice, de nuevo, repito, Hechos 17:11, ellos recibían con toda solicitud la palabra, pero la escudriñaban todos los días para ver si estas cosas que enseñaban eran ciertas. Sé de esos cristianos. Escudriña la palabra para ver si lo que te están enseñando es cierto. Porque no podemos pretender elevar, escuche, la tradición al mismo nivel de autoridad de la escritura. No podemos poner lo que nos dice, lo que nos enseña el apóstol, el líder, el profeta, el pastor, no sé, lo que nos enseña como al mismo nivel de la palabra de Dios. No tenemos que pesar. Nuestra máxima autoridad a la cual debemos apelar tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que ser la palabra de Dios. Ahí está, la palabra de Dios. No pretenda elevar la tradición al mismo nivel, ¿sí?, de la autoridad en las escrituras. Al mismo nivel. Muchos cristianos, incluso, ¿sí?, muchos cristianos dentro del mundo evangélico elevan sus tradiciones a un nivel que no corresponde. Elevan sus tradiciones. Y juzgan, escucha, y juzgan a todos aquellos que no cumplen con las demandas de su tradición. Les llaman rebeldes, les llaman desleales, de tal forma que exigen a los hombres a cumplir reglas que no son bíblicas. ¿Sí? Están enseñando cosas que no están en la Biblia. Pero ellas las adoptan porque, bueno, la escucharon de su líder, de su pastor, y las adoptan. Y son celosos. Y cuando uno quiere mostrarles con la Biblia que no es así, ellos se aferran tanto que rechazan la palabra de Dios. Típico de un fariseo, rechazar la palabra de Dios. ¿Sí? Típico de un fariseo. Escuche Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Quiero dar un ejemplo ahora, un ejemplo no como el de Nicodemo, sino ahora un ejemplo positivo, ¿sí? Que causó una reforma, causó un cambio, y es el rey Josías. Usted lo puede leer en el rey, en el capítulo 22 y 23 de Segunda de Reyes. Podemos ver que el hecho de volver a darles a las escrituras el lugar que le corresponde produce una reforma. ¿Sí? Por ejemplo, quiero leerles algunos versículos. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, según de Reyes 2:11. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y la luna, y los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Sí? No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual, ni después de él nació otro igual. Escuche, el pueblo de Judá se encontraba en una decadencia espiritual, y esto debido a que nadie obedecía la ley de Dios, ya nadie la obedecía, nadie la tomaba en cuenta. ¿Sí? La palabra de Dios había sido abandonada por completo y se encontraba escondida en el templo. Cuando Josías recibió, ¿sí?, y decidió, mejor dicho, decidió hacer algunas reparaciones en el templo, ¿sí?, decidió acomodarlo, el sumo sacerdote había encontrado el libro de la ley y se lo llevó al rey para leérselo, se lo lleva al rey para leérselo. Entonces el rey Josías era un hombre temeroso de Dios, confiaba totalmente en él. Cuando oyó lo que el libro decía, el libro de la ley decía, él rasgó su vestidura en señal de dolor. Al ver las calamidades que Dios había prometido, ver las calamidades, ¿sí?, que Dios había prometido llevar a cabo contra su pueblo. ¿Por qué? Porque había abandonado su ley, había abandonado la palabra. ¿Sí? Esto llevó a que Josías recapacite, deje las tradiciones de lado y haga que las escrituras tomen el lugar que le corresponde, tomen el lugar que como máxima autoridad y norma de fe y conducta para el creyente. Él
toma las escrituras y le devuelve el lugar que le corresponde. Y miren lo que dice. Dice que él quitó, dice, a los sacerdotes idólatras. Y usted puede leer estos capítulos donde él quita, derriba, quebra, barre, quema y destruye todo lo que no era conforme a la palabra de Dios, toda la idolatría que había sido adoptada en ese tiempo que la palabra no estaba en los corazones de ellos. Y cómo Dios le llama, ¿no? Conforme, ¿sí? Se había convertido de todo su corazón, toda su alma y toda su fuerza. Tú quieres amar a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza, toda tu alma. Vuelve a las Escrituras, vuelve a la palabra de Dios. Quitó todos los dioses, todo culto a Dios, actividades adivinas y espiritistas, lo destruyó todo, dice. Y Dios, ¿qué fue? Retuvo el castigo contra la nación hasta la muerte del rey. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Es que debemos volver a las Escrituras. Ahora, pero volver a las Escrituras, ¿está en relevancia en este principio el día de hoy? Sí, está en relevancia. Está en relevancia porque hoy en día, en el mundo evangélico, no quiero adentrarme mucho en otras religiones, como por ejemplo el catolicismo, los mormones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que primero tenemos que ver cómo estamos en casa, ¿sí? Cómo estamos nosotros en casa. En el mundo evangélico, muchas iglesias han abandonado las escrituras, ¿no? Muchas iglesias han abandonado las escrituras, ¿sí? Las han abandonado. Entonces, sus discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondió, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlo. Son ciegos, guías del ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el. No sea ciego, querido oyente, amigo, hermano, no seas ciego. Estudia la palabra de Dios. No te tragues todo lo que te dan. No seas un fariseo. Ahora yo puedo utilizar esta etiqueta de una manera correcta. El fariseo, aquel que no entiende las escrituras, aquel que no estudia la palabra de Dios, aquel que es celoso de lo que su líder le enseña y no la palabra de Dios. ¿Sí? Y la Biblia es clara. Son ciegos, guías de ciegos. No seas un ciego. Está la palabra para alumbrarte, para que vuelva, ¿sí? A lo que es la escritura. Y así como el rey Josías, puedas tú hacer una reforma en tu vida. ¿Sí? Hacer una reforma en tu vida. Bien, veamos el segundo punto, ¿no? Bueno, antes de ver el segundo punto, quiero dejarte con esta frase. Las reformas siempre son llevadas a cabo cuando la escritura toma el lugar que le corresponde. ¿Sí? Una reforma siempre es llevada a cabo cuando la escritura toma el lugar que le corresponde. El segundo punto por el cual Jesús confrontó a los fariseos es el siguiente. Hipócritas, ¿sí? Por hipócritas. Lucas 12:1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, la definición de la palabra hipócrita, ¿sí? Viene del vocablo griego kupukristes, que se refiere a alguien que está actuando o a alguien que está fingiendo. ¿Sí? En esencia, sí, la hipocresía es el acto de afirmar creer en algo, pero actuar de una manera diferente. Es alguien que finge ser lo que no es. Ahora, eh, entre los actores griegos en esa época y romanos, era costumbre utilizar máscaras, ¿sí? Con aparatos mecánicos para aumentar tal vez la fuerza de voz. Eh, eran actores, ¿no? Eran actores que escondían su rostro y cambiaban sus voces reales. Estos eran llamados hipócritas o hipócritas, ¿ya? Entonces, este era el calificativo, ¿sí? Y la queja de Jesús ante los fariseos, hipócritas, actores. Ustedes afirman creer algo que ustedes que no son, ¿sí?
Ustedes afirman creer algo y actúan de una manera diferente. ¿Sí? Los comparó con la conducta de los fariseos, con lo de los actores, ¿verdad? Hombres que simulaban y pretendían ser algo que no era. Ellos pretendían ser algo que no era. Lucas 11:39 dice, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Hipócrita, hipócrita. ¿Por qué también les llamó hipócrita? ¿Por qué decimos que ellos eran hipócritas? ¿Por qué Jesús los confrontó a ellos por ser hipócritas? Enseñaban lo poquito que sabían de la ley, pero ellos no la practicaban. ¿Sí? Lo poquito que tal vez ellos podían rescatar de la ley, lo enseñaban, pero ellos no lo practicaban. ¿Sí? Mire lo que dice Mateo 23, del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Wow, ni con un dedo quieren moverlo. Entonces, estos fariseos, ¿verdad? Se presentaban como puros, como autorreprimidos, no involucrados en los asuntos carnales, pero estaban puros por dentro. Era una fachada lo que tenían. Oh, uno podría verlo también, eso, son hombres de Dios, son unas personas que Dios los usa, wow, podía impresionarse siquiera así, pero simplemente era una fachada. En ellos abundaban el deseo terrenal y la carnalidad, estaban llenos de rapiña, ¿sí? De rapiña y de intemperancia, falta de moderación, eran carnales por dentro. Mateo 23, 25 al 27 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos, ¿sí?, de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y todo inmundicia. Entonces ellos se presentaban, ¿no?, limpios, apartados, separados, pero sin embargo eran por dentro llenos de huesos de muerte, ¿sí? Llenos de huesos de muerte. Hoy en día podemos ver cristianos de esa manera, que por dentro, ellos por dentro están llenos de huesos muertos, pero por fuera aparentan otras cosas. Levantan las manos, se visten bonito, y como que digan, wow, ese líder, ese pastor ungido, ese pastor, hermano, no nos dejemos llevar por las apariencias. La Biblia dice, por sus frutos los van a conocer. Bien, continuamos. ¿Por qué que Jesús también los llamaba hipócritas? Porque lo que hacían eran para ser vistos. ¿Por quién? Por los hombres. ¿Sí? Los fariseos vivían de las apariencias y no de una verdadera obediencia. Mire, Mateo 23, de 5 al 7. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Eso es lo que ellos aman, ¿sí? Eso es lo que a ellos les gusta, ser vistos por los hombres, sentarse en los primeros lugares. Eso es lo que ellos les aman. Les gusta que le llamen pastor, le gusta que le llamen profeta, le gusta que le llamen apóstol, le gusta que le llamen, que sea reconocido, le gusta salir en televisión. Muchos me han dicho, ¿y por qué usted no coloca, no sé, la mitad de la pantalla y la mitad de la diapositiva? ¿Para qué? Lo que quiero que resalte aquí es la palabra de Dios. Yo no quiero buscar fama, yo no quiero ser aquel que
protagonista, no, la palabra de Dios es la protagonista, Dios es el protagonista. ¿Sí? Mire, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y iniquidad. Se muestran justos ante los hombres. ¿Sí? Ahí podemos ver. ¿Qué más? ¿Por qué decimos que eran hipócritas? Solo buscan el favor de los hombres. Solo están buscando el favor de los hombres. Al buscar ellos ser vistos por los hombres, están buscando el favor de los hombres, sacar algún provecho de ellos, ¿sí? Sacar algún provecho de ellos. Ahora digo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, no sería siervo de Cristo. O busco agradar a los hombres, o busco agradar a Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para agradar a Dios. Pero hay mucha gente que busca agradar al hombre. Le gusta vivir una vida de apariencia, ¿sí? Una vida de apariencia, cuando nosotros deberíamos primeramente cambiar por dentro. Pero estos fariseos eran de esta manera hipócritas, porque también no conocían las escrituras, como lo dijimos al principio. Eran ignorantes. Y lo que transforma a una persona, lo que la cambia a una persona, es la palabra de Dios. Renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. Empezamos a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. ¿Pero por qué? Porque volvimos a la palabra. Cuando volvemos a la palabra, la hipocresía ya no toma lugar en nosotros. Volvemos a la palabra de Dios. Y ya no celoso de nuestras tradiciones, celoso de lo que nos enseñaron, lo que pensamos que es correcto. Y por ende, buscamos agradar a Dios y no el favor de los hombres. No nos interesa, ¿sí?, sacar algún provecho de los hombres. Conozco ciertas personas que prefieren agradar al hombre. Es más, alguien por ahí dijo, eh, yo me voy a quedar aquí con esto que me enseñaron. No puedo cambiar, porque soy tal vez ya, ¿no?, un líder, una persona con alguna posición. Dijo, eh, yo quiero, ¿sí?, yo quiero quedarme aquí, estoy celoso de mis tradiciones, por así decirlo, ¿no? Y bueno, yo ya soy una persona pública, ¿no? Entonces, eh, me dio a entender de que estaba poniendo en primer lugar su posición, ¿sí?, su postura, sus creencias, y dejando de lado la palabra de Dios. Yo quiero que usted sea como el apóstol Pablo, en el sentido de voy a dejarlo todo y lo voy a tener todo por basura. Lo que yo aprendí, mis títulos, lo que yo creí que estaba correcto, lo voy a dejar todo por basura. Voy a dejar mi posición, voy a dejar todo con tal de ganar a Cristo, con tal de aprender más de Dios. Y como hijos de Dios estamos llamados, hermanos queridos, a esforzarnos a la santidad. Debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Romanos 12:9. No debemos insinuar una aceptación del pecado, ¿sí?, especialmente en nuestras propias vidas. No, todo lo que hacemos debe ser coherente con lo que nosotros creemos y lo que somos en Cristo, ¿sí? La actuación para el teatro es para el teatro, pero no para la vida real. No sea una persona que actúe, que finja, ¿sí? No podemos agradar a Dios si tenemos la misma actitud que los fariseos del primer siglo. No podemos agradar. Yo espero que este tema haya sido de bendición para usted. Y ahora, antes de llamar fariseo a alguien, piensen en estas dos cosas. Los fariseos no conocían la palabra de Dios, eran celosos más por lo que se les enseñaba de sus tradiciones que lo de la palabra. Número dos, eran hipócritas, ¿sí? Eran aquellos que
decían ser algo que no era. Fariseos modernos, aquellos que toman lo que se les enseña, pero no las escudriñan las palabras, no las leen para ver si estas cosas son ciertas, y además defienden a capa y espada. Número dos, igual aparenten una cosa que no son. Puedes dejar tu comentario ahí en la caja de comentarios. Hemos hecho 17:11, queremos ser de bendición, y, y una de las características de nosotros es que manejamos pura Biblia. Si usted se ha dado cuenta, puros versos bíblicos, porque creo que la palabra de Dios, la sola escritura, es la que tiene que gobernar, ¿sí?, la norma de conducta y de fe de todo creyente. Amigo, será hasta otra ocasión. Si quieres algún tema específico, puedes dejarlo ahí en los comentarios. Si crees necesario compartir este video, compártelo. Suscríbete, ¿sí? Y bueno, será hasta otra